Saulo de Tarso, un hombre de celo, un hombre cuya vida estaba marcada por una pasión ardiente y un fervor inquebrantable, un hombre de la ley, un hombre que vivía y respiraba las Escrituras, que dedicaba cada momento a entender y seguir la ley de Moisés. Era fariseo, hebreo de hebreos, un maestro de la ley, respetado y temido por su conocimiento y su estricta adherencia a las tradiciones. Saulo era un hombre dedicado a Dios. Su vida giraba en torno a la devoción y la obediencia a las enseñanzas de sus ancestros. Seguía las interpretaciones más estrictas de la ley. No había espacio para la duda en su mente, solo una firme convicción en la rectitud de sus creencias. Su corazón ardía con una lealtad feroz hacia su herencia judía. Cada fibra de su ser estaba comprometida con la defensa de su fe y su cultura. Veía a los primeros cristianos como una amenaza que debía ser eliminada para proteger la pureza de su religión. Su mensaje le parecía radical, le parecía herético. No podía permitir que estas nuevas enseñanzas se propagaran y corrompieran a su pueblo. Saulo se sentía obligado a actuar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras lo que él consideraba una herejía se extendía. Persiguió a los seguidores de Jesús. Los buscaba con fervor, decidido a detener su influencia a cualquier costo. Trató de acabar con este movimiento floreciente. Interrumpía sus reuniones, arrestaba a sus líderes, hacía todo lo posible para desmantelar su comunidad. Poco sabía él que su vida estaba a punto de cambiar, un cambio que llegaría de una manera que nunca podría haber anticipado. Saulo no se daba cuenta. No podía ver lo que estaba por venir. No podía prever el giro que su vida tomaría. Estaba ciego a la verdad, una verdad que estaba a punto de revelarse de manera deslumbrante y transformadora. Una verdad que pronto lo confrontaría, una verdad que lo haría cuestionar todo lo que había creído y defendido. Una verdad que destrozaría su mundo, un encuentro que lo derribaría, tanto física como espiritualmente. Continuó su viaje a Damasco, un viaje que en su mente era para cumplir su misión de erradicar a los cristianos. Llevaba consigo cartas de autoridad, cartas que le daban el poder de arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara. Cartas que le permitirían arrestar a cristianos. Su corazón estaba endurecido. Libraría a la ciudad de estos seguidores de Jesús. Para él eran una amenaza a la pureza de su fe. Cada paso que daba hacia Damasco era un paso más cerca de cumplir su misión. La ciudad antigua, con sus calles llenas de historia, sería el escenario de su confrontación con los cristianos. De repente, una luz brilló a su alrededor. Era una luz que no se podía ignorar, una luz que parecía venir de otro mundo. Saulo, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Era más brillante que el sol. Cayó al suelo, cegado. La intensidad de la luz era tal que sus ojos no podían soportarla. En un instante, todo cambió para él. Una voz le llamó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo estaba conmocionado. Nunca había escuchado una voz tan poderosa y llena de autoridad. Era una voz que resonaba en lo más profundo de su ser. Estaba cegado por la luz. No podía ver nada a su alrededor. Todo lo que conocía se desvaneció en ese momento. La oscuridad y la luz se mezclaban en su mente. Cegado, pero también se le dio la vista. «¿Quién eres, Señor?», preguntó. Su voz temblaba, llena de incertidumbre y miedo. Nunca antes había sentido tal vulnerabilidad. La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Estas palabras resonaron en su mente. Jesús, el mismo a quien él perseguía, estaba vivo y hablándole. Imaginen el asombro de Saulo. Todo lo que creía saber se desmoronaba. La realidad que conocía se transformaba ante sus ojos. Aquel a quien perseguía estaba vivo. Jesús no era solo una figura histórica, sino una presencia viva y poderosa. Jesús, el Mesías, el Salvador que los cristianos proclamaban con tanta pasión. Ahora Saulo entendía por qué estaban dispuestos a morir por su fe. El suelo pareció temblar bajo sus pies. La magnitud de la revelación era abrumadora. Todo su mundo se sacudía. Su mundo se había puesto patas arriba. Nada volvería a ser igual. La transformación que estaba experimentando era profunda y total. Cegado por la luz, Saulo fue llevado a Damasco. Era un hombre nuevo. La ciudad que antes representaba su misión de persecución, ahora sería el lugar de su nueva vida. El perseguidor se convirtió en perseguido. Aquellos a quienes antes cazaba, ahora serían sus hermanos en la fe. El fariseo celoso se encontró con el Cristo resucitado. La pasión que antes tenía para perseguir, ahora se transformaría en una pasión para predicar. Su vida nunca volvería a ser la misma.
Saulo, ahora conocido como Pablo, se convertiría en uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana, llevando el mensaje de Jesús a los confines de la tierra. Después de su encuentro con Jesús, Saulo pasó un tiempo en el desierto. Necesitaba entender lo que había sucedido. Necesitaba procesar esta experiencia que le cambió la vida. Ayunó y oró. Buscó la guía del Espíritu Santo. Luchó con su pasado, confrontó su pecado, abrazó su nueva identidad. Durante este tiempo Dios le reveló su plan a Saulo. Él sería un instrumento elegido. Saulo, ahora conocido como Pablo, abrazó su llamado. Fue lleno del Espíritu Santo. Estaba listo para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. El desierto se convirtió en un lugar de transformación. Fue un tiempo de preparación. Fue una temporada de equipamiento. Pablo emergió listo para cumplir su misión. Estaba listo para proclamar el Evangelio. La centralidad de la cruz. Un nuevo pacto de gracia. En esta sección, exploraremos cómo la cruz se convirtió en el símbolo central de la fe cristiana y cómo este nuevo pacto de gracia transformó vidas y corazones. En el corazón del mensaje de Pablo estaba la cruz de Cristo. Para él, la cruz no era solo un evento histórico, sino el núcleo de la redención y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Era una piedra de tropiezo para los judíos. Ellos esperaban un Mesías conquistador, no uno que sufriera y muriera en una cruz. Este concepto era difícil de aceptar y comprender. Era locura para los gentiles. Para los romanos y griegos, la idea de un Dios crucificado era absurda y ridícula. No podían entender cómo la muerte de un hombre en una cruz podía traer salvación. Pero para aquellos que son llamados, era el poder de Dios. La cruz, aunque incomprensible para muchos, se convirtió en la fuente de esperanza y transformación para quienes creyeron. La cruz representaba el sacrificio supremo. En ella, Jesús, el Hijo de Dios, ofreció su vida como rescate por muchos. Su sacrificio fue el acto de amor más grande jamás conocido. Jesús, el Hijo de Dios, murió por los pecados del mundo. Él tomó nuestro lugar. Cada paso que dio hacia el Calvario fue un paso hacia nuestra redención. Él cargó con nuestro castigo. Cada golpe, cada herida fue por nosotros. Su sufrimiento fue el precio de nuestra libertad. Pablo predicó un evangelio de gracia, un mensaje que no se basaba en obras o méritos humanos, sino en la fe en el sacrificio de Cristo. La salvación no se ganaba, no era algo que pudiéramos obtener por nuestros propios esfuerzos. Era un don inmerecido, era un regalo de Dios, un regalo que ofrecía perdón, reconciliación y vida eterna a todos los que lo aceptaran. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Esto era revolucionario. Cambiaba la forma en que las personas se relacionaban con Dios y entre sí. Desafiaba el legalismo de los fariseos. La gracia de Dios rompía con las estrictas normas y tradiciones que habían dominado la vida religiosa. Ofrecía esperanza a todos los que creyeran. No importaba su origen, su pasado o sus errores. La gracia estaba disponible para todos. La cruz no era el final. Jesús resucitó. Su resurrección fue la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte. Él venció a la muerte. Él ofreció nueva vida, una vida que no estaba limitada por el pecado o la muerte, sino que estaba llena de esperanza y propósito. Estas eran las buenas nuevas que Pablo proclamaba, un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, un mensaje de amor, un mensaje que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Pablo comprendía la importancia del Espíritu Santo. Sabía que no podía cumplir su misión con sus propias fuerzas. Confiaba en el poder del Espíritu. Pablo enseñó a los creyentes a caminar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu, a vivir una vida caracterizada por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. El Espíritu era esencial para el crecimiento espiritual. Era a través del Espíritu que los creyentes podían vivir vidas victoriosas. El Espíritu Santo no era una fuerza distante, era una realidad presente. Era el poder de Dios obrando en las vidas de los creyentes. El ministerio de Pablo era un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Sección 6. Pruebas y tribulaciones. El costo del discipulado. El ministerio de Pablo no estuvo exento de desafíos. Se enfrentó a la oposición tanto de judíos como de gentiles. Fue golpeado, encarcelado y naufragó. Soportó penalidades y persecución. Sin embargo, permaneció fiel a su llamado.
Sabía que el Evangelio valía la pena cada sacrificio. Pablo entendía que el sufrimiento era parte de la vida cristiana. Escribió acerca de participar en los sufrimientos de Cristo. Creía que el sufrimiento producía paciencia, carácter y esperanza. No rehuía las dificultades, las abrazaba como parte del plan de Dios. El ejemplo de Pablo nos enseña que seguir a Jesús tiene un costo. Podemos enfrentar pruebas y tribulaciones, pero podemos perseverar sabiendo que Dios está con nosotros. Podemos tener esperanza sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano.